Hola a todos mis amigos, mis amigas. Hace tiempo tenía la inquietud de hacer este spot referente al miedo. Bueno, me preguntan que si sigo teniendo miedo. Ahorita el miedo más que nada es un aliado. ¿Por qué? Porque si tú tienes miedo, lógicamente vas a ser precavido. Y no significa que tener miedo seas un cobarde. Aceptar que tienes miedo, eso te hace valiente. Mucha de la juventud, los niños, los adultos nos han inculcado que el miedo es malo. Y el miedo te lleva a ciertas desventajas cuando lo pronombran que es un agresor. El miedo es un protector, te protege de la adversidad, te protege y te da una sensibilidad de cuidado. ¿Por qué? Porque la precaución viene cuando tú sabes que algún obstáculo o algo que tú quieres lograr, tienes que ejercer la preparación, el conocimiento. No de buenas a primeras, te voy a poner un ejemplo, te vas a aventar de un avión de clavado. Lógicamente en la armada no lo hacen la primera vez. Hay una preparación física, fisiológica y mental para poder hacerlo. De buenas a primeras te vas a matar. Entonces muchas de las veces el miedo lo confundimos con irresponsabilidad, como aquella persona que dice no tiene miedo, que es aventado, que todo hace. Sí, ¿por qué? Porque es irresponsable. ¿Por qué es irresponsable? Porque detrás de él hay infinidad de, de familiares, de amigos, que a la vez de esa irresponsabilidad también causa temor. Y el temor que causa enfermedades. Y la enfermedad viene de retención de emociones. Bueno, te explico para no salirme del renglón. En esta ocasión tengo 4 alumnos que van a competir. Esos 4 alumnos, pues algunos ya tienen tablas en competición. Y lógicamente, en primera instancia yo le hice un test táctico, mental, preguntándoles que si tenían miedo. Hubo algunos que me contestaron que no, otros que no tan inseguros. ¿Por qué? Porque siempre el miedo ha sido catabolizado, canalizado y ha sido diabólico para decirnos, para privarnos nuestras emociones. No retengas nada, el miedo es bueno. ¿En qué forma? Porque es un aliado precautivo. Y una vez que tú previenes, ejerces y trabajas por lograr ese miedo. En lo personal, a mí el miedo me ha llevado a viajar a lugares inimaginables. Y ese miedo es preparación, preparación, ejecución, ejecución. Y sobre todo, entendimiento de que cada persona tiene cierto rango de limitaciones. Y esas limitaciones se pueden mejorar entrenando. Te pongo un ejemplo. Cuando estamos en plataforma de competición, entra el miedo. Y no quiere decir que ese miedo sea paralizante. Es una sensación que ahorita la siento, que no voy a competir. Mis alumnos van a competir y siento esa adrenalina, ese miedo, esa disgustación. Mi cuerpo ya está inquieto, ya está queriendo, ¿cómo te puedo decir? Correr. ¿Por qué? Porque somos seres predadores y depredadores. El depredador persigue, ¿sí? ¿A qué? A su presa. Y el depredador, ¿qué hace? Pues huye de su presa. Entonces tenemos que jugar con esas dos emociones. El miedo es bueno cuando eres responsable de ese miedo. Ahorita en la actualidad el niño, el joven, por subestimar su valor, hacen cosas innecesarias que lo llevan a perjudicar, a veces hasta la muerte, a veces hasta lesionarse. Entonces es bueno hablarle a nuestros hijos del miedo. El miedo es un aliado en nosotros mismos. Sí, porque el miedo nos hace ser más responsables, más cuánticos, medir las cosas. En mi experiencia de vida, yo decía que no le tenía miedo a nadie. O sea, a mí me veía nadando en
en distintos lugares que no se podía meter la gente, en haciendo cosas que... ¿Pero por qué? Porque inconscientemente era una persona irresponsable. Ahorita, irresponsable, ¿por qué? Porque tenía a mi mamá, mi papá, mis hermanos, y a la vez, si podía pasarme algo, iban a sentir o les iba a dar una emoción negativa, y esa emoción negativa pues lógicamente viene de una irresponsabilidad mía. Hoy en la actualidad mido más las cosas, trabajo para obtenerlas, sí, pero sigo sintiendo miedo. Y el miedo no quiere decir que sea desfavorable. El miedo hay que enfrentarlo como. Si tú tienes miedo, no es malo decir tienes miedo, que tengas miedo. Entonces, ¿qué voy a hacer para librarme de ese miedo? Primeramente, decirlo, expresarlo. Después, trabajar para lograr ese obstáculo de miedo. Otro. Voy a hablar también de toda esa motivación que viene en redes sociales, que por décadas y por personas que tú dices, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué lo hacen? De los sueños. Para mí, en lo personal, no existen los sueños. Existe la visión. Y si yo veo con mi mente interna, lo puedo crear. Y no va a venir porque yo lo visualicé. Lo tengo que crear. ¿Con qué? Con hechos, con trabajo continuo, con responsabilidad, preciso, espontáneo. Lógicamente, la decisión tiene que ver muchas veces con la respuesta obtenida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los sueños, la mayoría de las personas sueñan, y más cuando estás niño, y más con todas estas fantasías que nos dicen y nos crean. O sea, yo de niño soñaba con ser beisbolista y soñaba, y ese sueño te llevaba a estar en lugares que quizás deseabas, pero inconscientemente. Ahorita tú visualizas y creas conscientemente para que las cosas sucedan, y van a suceder en forma a tu trabajo, porque no van a llegar solitas, como dicen todos, todo está en la mente. No, señoritos, la mente está para guiarnos y el cuerpo está para ejecutar. Si la mente está mal, el cuerpo está mal. Entonces, cuando hablamos de sueños, los mejores influencers te hablan de sueños. Los sueños crean frustraciones, y un sueño que no se cumple crea adicciones. Por eso está el mundo perdido en todo, porque todos soñamos y no creamos. Entonces, enséñale a tus hijos a crear, a visualizarse, verse, no soñar, porque soñar es una ilusión, y una ilusión es frustración, y una frustración te va a llevar a una desilusión, y una desilusión te va a llevar a ansiedad, a depresión, y a veces hasta la muerte. Entonces cambien esa palabra de un sueño. ¿Por qué? Y lo vemos en las redes sociales por los más prestigiados deportistas, por los más prestigiados adinerados, que te hablan de sueños. Y los sueños no son para todos. ¿Por qué? Porque el sueño no existe. Te han hecho creer que los sueños, suéñalo y lo vas a lograr. No, señorito. Hay que verse y hay que crearlo. Y para crearlo, tienes que trabajar. Y el trabajo continuo te va a acercar a ese objetivo. Ojo, puedes hacer todo bien y a veces no lo vas a lograr. Entonces ahí entra tu estado emocional mental, porque tienes que estar preparado para perder y ganar. Porque tú puedes dar todo de ti y sin embargo no puedes llegar hasta donde tú quieres o lograr ese sueño que tienes. ¿Sí? Entonces, un saludo para todos. No he terminado con este tema. Hay infinidad, está enriquecedor. Y vamos a ver, si tú lo pides, seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque esto es pérdida de tiempo. Pero ese tiempo te lo puedo dedicar a ti que estás en redes sociales. Simplemente dándole vida a este contenido. Comparte. Vívelo. Si estás perdiendo tiempo en cositas, date tiempo para escuchar esto de una persona